Bueno, a ver, vamos a hablar de Venezuela. De Venezuela, sí, porque continúa la crisis en el hermano país caribeño. Estamos asistiendo, bueno, en estos días, imágenes y noticias que nos llegan desde allí. Lamentablemente hubo 3 muertos la semana pasada, 2 estudiantes y un integrante de los colectivos de la revolución, que son grupos de jóvenes armados de los suburbios, de las zonas las barriadas humildes de Venezuela, que respaldan al proceso bolivariano, al chavismo, y claro, andan en moto, armados, y hoy son muy criticados, porque se los señala como parte fundamental de los disturbios, de los conflictos, de las muertes ocasionadas en estos días en Venezuela. Hasta el propio Nicolás Maduro ha salido a despegarse y dijo: nadie que use la boina roja y ande armado merece llevarla, ¿no? Tratando de despegar un poco de estos grupos que armó en su momento el propio Hugo Chávez, intentando defenderse de lo que fueron el intento de golpe de Estado en 2002, golpe de Estado que se realizó finalmente, aunque no prosperó, y del paro y desabastecimiento que se hizo en 2003 entre los directivos y altos empleados de PDVSA, la empresa de petróleo de Venezuela. A partir de ahí, como estrategia defensiva, Chávez armó estos grupos de sus seguidores, estos colectivos de la revolución, que hoy, claro, son más difíciles de controlar, ¿no? Y en el marco de la crisis económica que hay en Venezuela, la inflación, el desabastecimiento, la crisis política, producto de lo ajustado que fue el triunfo de Maduro hace un año atrás, ahí vemos imágenes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una Venezuela tan polarizada, tan dividida en mitades casi iguales, claro, una chispita prende enseguida, ¿no? Y lo que hasta ahora venía manteniéndose como una rivalidad y diferencias que no llegaban a mayores, pese a por ahí lo profundas que eran y lo polarizado, como decía, que estaba. Bueno, hoy estamos en otra situación, en otro escenario, donde, bueno, hay que contar 3 muertos y donde hay expectativas no del todo favorables para cómo sigue. Hay más marchas de protesta programadas, más marcha de respaldo a Maduro programada, un pedido de detención para uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López, que anunció que mañana va a ir a entregarse, encabezando, por supuesto, una marcha de protesta al Ministerio del Interior. Maduro, que acusa a los empresarios y a Estados Unidos de estar detrás de la guerra económica y de la desestabilización y del intento de golpe de Estado, como él llama a estas protestas que se están dando en Venezuela en contra de su gobierno, encabezadas por estudiantes universitarios que han renovado un poco el perfil de la oposición a Chávez. Oposición que, Juan, se encuentra dividida, porque también, en esto hay que decirlo, hay 2 posturas claramente diferenciadas. Por un lado, Enrique Capriles Radonsky, el candidato presidencial de la oposición derrotado en febrero del año pasado, que dice: no tenemos que salir a la calle. Si nosotros buscamos la salida anticipada del poder de Maduro, lo único que hacemos es fortalecerlo. ¿Por qué? Porque le damos de comer a los sectores más radicales, más extremistas del chavismo, que quieren ir a la confrontación, que encuentran en la confrontación su ámbito donde se sienten más cómodos, ¿no? Señalando a Estados Unidos, a los empresarios, a la oposición que sale a la calle como desestabilizadores, como partícipe de un golpe de Estado. Claro, está tan caldeado el ambiente que Capriles hasta es acusado de traidor ¿por quiénes? Por los que siguen, por ejemplo, a este hombre que mencionábamos recién, Leopoldo López, que dice: hay que salir a la calle, Maduro es un presidente ilegítimo, tiene que irse, tenemos que demostrarle que los venezolanos queremos que se vayan. Claro, las protestas en la calle son caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Y del otro lado, Maduro ha tenido gestos de acercamiento a la oposición, ha invitado a los alcaldes y gobernadores opositores a analizar otro de los graves problemas que tiene Caracas, que tiene Venezuela, que es la inseguridad. Se ha mostrado rotundamente defensor de las marchas pacíficas, como decíamos recién, ha rechazado hasta los propios colectivos de la revolución bolivariana por estar armados, pero tiene sectores dentro del propio chavismo que le dicen: no hay acuerdo posible, nosotros tenemos que profundizar la revolución, tenemos que profundizar el rumbo hacia el socialismo, dejar de lado las formalidades de la República, las instituciones de la República, e ir hacia un Estado más asambleario, más
socialista, más participativo. Y claro, son posiciones muy extremas con pocos puntos de acuerdo. Y en un país tan dividido y con una crisis económica detrás, bueno, el cóctel es indudablemente explosivo y explica, no justifica, pero explica las muertes, la violencia y la expectativa de que hay en el sentido negativo de lo que puede llegar a pasar con Venezuela. Estados Unidos ha expresado sus críticas al proceso. Del otro lado, desde el Mercosur y desde la UNASUR, han respaldado la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Esperemos que esto no se genere en un River Boca, ¿no? Que de un lado para respaldar a Maduro, bueno, se habiliten cuestiones vinculadas con la violencia amparadas desde el Estado, y del otro lado, en el afán por destituirlo, tampoco se financie y se incentive a los grupos que quieren destituir al presidente venezolano fuera de los límites de la legalidad, de lo que marca la Constitución venezolana, ¿no? Pero son deseos, Juan, difíciles de concretar en un país tan dividido, tan polarizado, tan politizado como está Venezuela hoy. Bien, y además de una Venezuela convulsionada, tenemos noticias también de Italia. Sí, porque en Italia, bueno, también hay una crisis económica tal vez más prolongada en el tiempo, sin tanta efervescencia. No hay una inflación tan grande, pero hay una desocupación galopante, muy importante. Italia no termina de crecer, de aumentar su PBI, su productividad, y tiene como correlato una grave crisis política. Recordemos que hace menos de 9 meses se logró, tras muchas dificultades, formar gobierno. Italia es una república parlamentaria, por lo tanto el primer ministro tiene que juntar mayoría en el Parlamento para formar gobierno, para considerarse como tal. El que lo logró en su momento fue Enrico Letta, un dirigente de la centroizquierda italiana que trabajosamente conformó acuerdos en el Parlamento que llegaron inclusive hasta el partido de Silvio Berlusconi, el líder de la derecha, de la centro-derecha italiana. Todo eso se fue desgastando, las soluciones no llegaron para Italia y para los italianos de la mano de Enrico Letta, y el germen de la rebelión creció en su propio partido. Matteo Renzi, 39 años, no sé si ahí tenemos alguna imagen, sí, ahí está, alcalde de Florencia, una bellísima ciudad italiana que de a poquito empezó a tejer en contra de Enrico Letta y logró quitarle el apoyo de su propio partido, el Partido Democrático. Y ahora, en el día de hoy, justamente, Giorgio Napolitano, presidente de Italia, le encargó a Matteo Renzi que forme gobierno. Esto es, que junte los votos, que vaya al Parlamento y consiga los respaldos necesarios para convertirse él en primer ministro en reemplazo de su correligionario, digo entre comillas, porque como que le serruchó un poquito el piso, y se convierta en el nuevo primer ministro de Italia. Renzi ha llegado inclusive a dialogar con el propio Berlusconi en la sede del Partido Democrático, un episodio simbólicamente muy fuerte para Italia, porque Berlusconi se sentó en un salón adornado por fotografías y retratos de líderes de la izquierda mundial, el Che Guevara, Fidel Castro, por supuesto no podían faltar los líderes de la revolución vietnamita, Lenin, Marx, todo muy revulsivo para el estómago del Cavalieri. Sin embargo, la política exige y permite esos sacrificios, así que Berlusconi se reunió con Renzi. Ahora Renzi está buscando el apoyo de los partidos de la centro-derecha para tornarse primer ministro. Lo va a hacer sin el voto popular, porque va a llegar por acuerdo parlamentario. Esto dicen algunos analistas, algunos especialistas, que podría llegar a debilitarlo en un futuro relativamente de medio tiempo, ¿no? Que podría llegar a formar gobierno, arrancar, pero a mediano plazo el no tener el respaldo popular, imprescindible siempre cuando uno quiere liderar, podría pasarle factura. Pero bueno, las ambiciones de Renzi, 39 años, lo colocan ahí, nada menos que como primer ministro de Italia. Bien, Sabanés, bueno, muy completo ha sido, Nosotros le Muchas agradecemos gracias.